Paz y bien, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el hermano Jesús María Bezzuna Artea, franciscano capuchino, sacerdote católico, y pues estamos en esta serie de programas con el título general de Seguidores del Camino, y como les decía hace un par de semanas, comenzamos una nueva serie que va a estar orientada a la experiencia evangélica de la liberación. De hecho, el título general de esta serie es Liberación y Evangelio. Bueno, pues ya hemos tratado en días pasados dos temas. Intento dividir el conjunto de todos estos temas, que son por ahora 24, en tres apartados. Primero, una introducción, que ya la he tratado en los temas pasados, de qué hemos de liberarnos. El segundo, el camino de la liberación. Y tenemos ahora una segunda parte, que son experiencias de liberación, y una tercera parte de una espiritualidad en función de la vida, una espiritualidad liberadora, claro, en función de la vida. En esta segunda parte de experiencias de liberación vamos a tratar 13 temas que espero sean interesantes, porque tocan experiencias muy cercanas a todos nosotros. Bueno, pues hoy, por ejemplo, comenzamos con la liberación de la ley, ¿no? Este concepto de la ley, pues más o menos yo creo que nos es familiar a todos, porque hemos escuchado muchas veces en las lecturas de las cartas de San Pablo este tema de la ley. Y quizá merece la pena explicarlo en detalle, porque pues es un poquito, no estamos tan familiarizados con el término. Al hablar de ley con mayúscula nos referimos a todo eso que constituye para el pueblo de Israel lo fundamental de su experiencia de relación con Dios, que está encerrado sobre todo en el conjunto de libros del Pentateuco. Nosotros estamos más familiarizados con las leyes, ¿verdad? Y pues también podríamos hablar de que, en cierto modo, tenemos que vivir una experiencia de esa liberación, así como los israelitas, cuando los judíos se convierten al cristianismo, tienen este pequeño conflicto de cómo compaginar la ley mosaica con el Evangelio. Pues también nosotros en generaciones pasadas nos hemos enfrentado a algo de esto, porque hemos recibido una educación bastante moralista, centrada pues en el cumplimiento de muchas normas, no solamente los 10 mandamientos. Y más todavía cuando pertenecemos a un grupo religioso, una congregación o cualquier institución religiosa, donde nos ponen condiciones más o menos relacionadas con la moral, con hacer el bien o hacer el mal, estar bien o estar mal. Bueno, pues vamos a comenzar este tema inspirándonos en unas palabras de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos salvó de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Bueno, suena un poco fuerte esta palabra de maldición, ¿verdad? Vamos a explicarla para que le demos su contenido auténtico. De hecho, el próximo domingo vamos a escuchar algo semejante
tanto en la primera lectura como sobre todo en el Salmo responsorial, que nos habla del que camina en la ley del Señor, del que elige el camino del Señor o elige el camino de los impíos, ¿no? El encabezado de este tema, liberación de la ley, vamos a explicarlo, ¿verdad? A algunos, como he dicho antes, les puede sonar un poco peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Ante todo, partamos de dos hechos. El primero, que ya lo he mencionado también, el de la ley de los israelitas en la Torá, y el segundo, que nosotros en la Iglesia hemos elaborado una serie de normas y obligaciones, de forma que la mayoría de los cristianos católicos sienten que su vida y su salvación dependen de cumplir esas obligaciones. Esta segunda parte es lo que creo que es muy importante que tomemos en cuenta y lo expliquemos, y es lo que puede ser más negativo y en cierto modo más semejante al modo como los israelitas miraban a la ley, y que San Pablo lo explica hablando de la justificación por la ley. Mi experiencia personal durante gran parte de mi vida estuvo centrada en esta experiencia de cumplir mis obligaciones. Mientras pensé que mi seguridad espiritual dependía de la fidelidad en el cumplimiento de las normas como religioso y sacerdote, en cierto modo era un esclavo de las leyes. Entonces, ¿para qué me servía la fe en Jesucristo? Solamente pensaba para tener la oportunidad de ir al cielo, siempre y cuando cumpliera bien mis obligaciones de Estado. Pero ¿cuántas veces había yo oído las palabras de San Pablo diciendo: habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de las obras para que nadie se gloríe, ni viene de vosotros, sino que es don de Dios? Efesios capítulo 2. Sin embargo, parecía que eso se refería a los efesios y no a nosotros, los cristianos de ahora. Pero, afortunadamente, gracias a Dios, llegó el momento de gracia. Y entonces también se cumplió la palabra de Dios en mi vida, esa palabra del Salmo 95, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Desde ese momento, para mí, se abrió un nuevo horizonte en mi vida y puedo decir que comencé una experiencia nueva de liberación, de esa liberación que Dios nos ofrece a todos los que queremos aceptar la condición de vivir como hijos suyos y no como criados, como lo quería hacer el hijo pródigo. Para adentrarnos con pie seguro en este tema, vamos a seguir escuchando algo de lo que ha escrito San Pablo, y comenzamos con este capítulo 3 de la carta a los Gálatas, donde nos dice: porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Esto, como dice el mismo San Pablo, no significa que la ley sea mala, que la ley fuera mala,
sino que para que se dé una justificación verdadera, total, se necesitaría un cumplimiento total y perfecto de la ley, que prácticamente es imposible, dada nuestra condición humana pecadora. Al respecto, el apóstol Santiago nos dice en su carta: quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Y el libro de los Proverbios, muchos años antes, siglos antes, había dicho que 7 veces cae el justo, pero se levanta. En la carta a los Romanos del mismo Pablo leemos lo siguiente: de igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, vosotros habéis muerto a la ley, para pertenecer a otro, aquel que resucitó, a fin de que podamos dar frutos para Dios. En otras palabras, dejamos la ley mosaica para fiarnos, apoyarnos, creer en Jesucristo. Y sigue San Pablo: porque mientras vivíamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido liberados de la ley, de manera que podamos servir a Dios con un espíritu nuevo y no según una letra envejecida. Hemos muerto a la ley y hemos sido liberados de la ley. Palabras muy radicales, muy decisivas. La ley nos hacía conscientes de nuestra condición pecadora y necesitados de una liberación externa. La ley era la garantía de pertenecer al pueblo de Dios, comenzando con la circuncisión, pero un pueblo que vivía en esperanza de la liberación prometida por Dios a través del Mesías. La fidelidad a la alianza del Sinaí sería la condición y garantía para entrar en la tierra prometida. Morir a la ley significa pues que la promesa ha sido cumplida y que todo el entramado mosaico de justificación moral había perdido su eficacia, su sentido o su actualidad. Por tanto, hemos sido liberados de la ley para servir con un espíritu nuevo. Se cumple la profecía de Ezequiel, que visualiza el nuevo pueblo de Dios, en el que Dios infunde su espíritu. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los salvaré de todas sus impurezas. Ha dicho San Pablo que las malas pasiones, estimuladas por la ley, obraban frutos de muerte. Frutos de muerte, que son los pecados. Podemos decir que los mandamientos desafían las pasiones y éstas, siguiendo su fuerza y su atractivo, producen los frutos de pecado, los frutos de muerte, de manera que, como dice el mismo Pablo,
no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque es el pecado, es decir, las pasiones, el que habita en mí. Romanos 7. Y en ese mismo capítulo abunda el apóstol sobre la relación entre la ley y el pecado y dice: aunque la ley es espiritual, yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Por ello, concluye esta reflexión preguntándose: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y él mismo responde: será gracias a Jesucristo el Señor. Me veré libre. Liberación de la ley. En ese sentido, pues, Jesucristo viene a liberarnos de la ley, en el sentido de que no podemos esperar la justificación, el cumplimiento de la ley, de las leyes, de las normas, de los mandamientos, porque nuestra condición pecadora no nos lo garantiza, y por ello Jesucristo viene a liberarnos, y como nos dice San Juan, así como la ley nos viene por Moisés, por Jesucristo nos llega la gracia y la verdad. La verdad es el amor de Dios, la verdad es nuestra condición de pecadores, la verdad es que Dios es el protagonista, la verdad es que nosotros somos sus hijos que dependemos totalmente de Él, y la gracia es el favor, el amor de Dios que nos regala, que nos lo regala todo, que nos reconcilia gratuitamente con Él y que nos regala el reino, como lo proclama el Evangelio. Al Padre le ha parecido muy bien regalarles el reino. Pero vamos a seguir explicando esto con un ejemplo. Podemos preguntar: ¿por qué o desde cuándo es pecado no ir a misa en domingo? Bueno, pues históricamente sabemos que es del siglo XIII. Allá se impuso la obligación de la misa dominical y se quiso insistir tanto en la importancia de la celebración dominical que se habló de una obligación grave, que muchos lo interpretaron también como una obligación bajo pecado mortal. ¿Qué pasó después? Que quienes no llegaron a entender la importancia de este sacramento se quedaron con la amenaza del pecado, por lo cual podemos decir que ese mandamiento de la Iglesia ha sido causa de muchos pecados. Si no existiera el mandato, no existiría el pecado. Pero es precisamente el pecador quien necesita de la ley, pues el justo es movido por el Espíritu. Efectivamente, el cristiano que entiende el sentido que tiene la Eucaristía no necesita de un precepto que le obligue, ni en el momento en que por una causa razonable no puede participar, se sentirá culpable. Creo que el ejemplo es bastante aleccionador. Antes del siglo XIII, los cristianos iban a la Eucaristía normalmente, unos cada semana, cada 8 días, otros con otra frecuencia, pero nadie se sentía deudor a un pecado que la Iglesia incluyó entre los mandamientos de la Iglesia. Después,
Mucha gente aprendió, más que entender la Eucaristía y el sentido que la Eucaristía tenía, entendió cuáles eran las obligaciones y los pecados que cometía al no cumplir las obligaciones. De esa manera creamos en muchos cristianos una conciencia moral pecaminosa, una conciencia moral que solamente servía para saber cuáles eran los pecados, qué cosas estaban prohibidas o qué cosas estaban mandadas bajo pecado. En ese sentido, pues, nos encontramos que en un tiempo en la Iglesia vivimos un ambiente semejante al que Jesús critica, creado por los fariseos, amantes de la ley, amantes no solamente de la ley en general con mayúsculas, sino amantes de las leyes, queriendo poner sobre ellas el secreto de la justificación, de la purificación o de la maldición, por el contrario. San Pablo nos dice precisamente al respecto en la carta a Timoteo: la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los impíos y pecadores. Los justos que valoraban la Eucaristía o que valoran todo lo demás que es parte de nuestra vida cristiana no necesitan leyes. El Espíritu es el que nos guía. Podemos tener normas que nos guían a una misma conducta, como puede ser pues la Eucaristía por excelencia. Es la Eucaristía del domingo en la que celebramos el Día del Señor, la resurrección de Jesucristo, y de ahí que recomendamos a todos los cristianos reunirnos ese día. Pero en el momento en que no existe esa formación y no existen esas normas aclaratorias, sino obligaciones bajo pecado, ¿qué pasa? Pues que precisamente esas personas que no tienen esa formación cristiana, que no entienden el sentido de los misterios y de los sacramentos, esas normas les sirven para el pecado. Y pues sí, la ley se da para el pecador, pero no para que peque, sino para que sepa cómo no pecar. De ahí que quien ha recibido el Espíritu de Cristo, si deja a éste trabajar en su corazón, no necesita de muchas leyes y preceptos. En general no necesita de ninguna. Por ello el mismo apóstol exclama, como les he dicho antes: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Gracias a Él me veré libre. Y lo ratifica después en la carta a los Efesios, diciendo: Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Nos vivificó, es decir, nos dio la vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos a causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, la humanidad en general estaba muerta por el pecado, la desobediencia, la rebelión de Adán y Eva y los pecados personales de cada uno. Entonces Dios, en un momento dado, cuando nos ya cumple la promesa de enviarnos al Salvador, nos da la vida, su vida como hijos suyos, la vida de Cristo, de tal manera como
Dice Pablo, también en la carta a los Romanos, nosotros resucitamos con Cristo, somos glorificados con Cristo e inclusive estamos sentados con Él en el cielo ya, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros. Bueno, pues Jesús ha derramado su Espíritu sobre la Iglesia desde Pentecostés, como lo experimentaron los apóstoles, y con ese Espíritu hemos recibido el don por excelencia, que es el amor. Y el amor es el que hace maravillas, es el que nos transforma. El amor es el que realmente nos da esa energía para vivir anclado siempre en la voluntad del Padre y en el servicio a los hermanos. Y ese amor nos lleva a la plenitud de la liberación. Como dice Pablo también, el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también no tengan otra deuda que la del mutuo amor. Pues espero que haya quedado suficientemente claro este punto tan importante de nuestra espiritualidad cristiana, fundamental dentro de una evangelización que todos necesitamos para gozar, para vivir con gozo y alegría nuestra vocación cristiana. Hemos sido liberados de la ley, en el sentido de que nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra justificación no depende del cumplimiento de los mandamientos ni de ninguna ley, sino que ha dependido y se ha realizado por Jesucristo, por el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora nosotros miramos a las leyes, miramos a los mandamientos, como cristianos los vemos como unas normas que nos guían, como unos principios inspiradores que nos dicen cuáles son las maneras como amamos a Dios y como amamos al prójimo. Hemos aprendido que los 3 primeros mandamientos se referían al amor de Dios y los otros 7 al amor al prójimo. Son como esos caminos que nos conducen a vivir en el amor. Lo mismo que las normas de la Iglesia son 5 normas. Los mandamientos, llamamos, de la Iglesia son 5 normas que nos apuntan hacia algo muy importante en nuestra vida: la Eucaristía, la reconciliación, la penitencia, la ayuda mutua, la solidaridad con las necesidades de la Iglesia, todo eso desde una liberación interior recibida por nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de su Espíritu que se nos ha dado y que es el amor de Dios encarnado en nosotros. Podemos vivir todo eso con la libertad de los hijos de Dios, de quien hace las cosas porque Dios lo ama, no para que Dios lo ame, porque el amor de Dios es infinitamente gratuito y generoso con nosotros y es lo que nos motiva a vivir totalmente entregados como Jesús a la voluntad del Padre, al servicio de los hermanos. De tal manera que podemos decir también nosotros: para mí la vida es Cristo, de Él me viene la vida, de Él me viene la energía, de Él me viene la ilusión, de Él me viene toda la capacidad para ser libre y feliz en esta experiencia de ser hijo amado de Dios. Que el Señor los bendiga, paz y bien.